estudiando el libro de Daniel. Esta sería la cuarta conferencia, pueden ustedes conseguir las anteriores tres. Y este libro de Daniel lo compartí hace, creo que 17 o 18 años, allá por los 80s. Y me acuerdo que también fue en algún auditorio, donde estaba una pista de patinar por acá en Lomas Verdes. Los que iban a patinar ahí se pueden acordar. Y estoy otra vez con la carga de volver a compartir este libro, porque conforme vamos avanzando y nos vamos acercando a la culminación de los tiempos de Dios, vamos viendo cómo los acontecimientos que nos rodean, los problemas en Ucrania, en Crimea, en el Asia Menor, en Israel, en América, en Alaska, de qué forma se está deshielando la Antártida, sabían ustedes, ¿verdad? Que ya se está deshielando los polos, y todas estas cosas que nos rodean solamente son síntomas y señales que volteamos y checamos la Biblia y decimos: Señor, tú nos lo dijiste antes, con un propósito de que al ver que la Biblia nos mostraba que todo esto iba a suceder, podamos erguir nuestras cabezas, podamos verdaderamente tomar en serio a Dios, determinar en nuestro corazón no contaminarnos con tanta inmoralidad, con todo lo que está rodeado al mundo, porque el tiempo de nuestra redención final se acerca. Y muchos, ustedes no se imaginan, tal vez millones de personas que venían a iglesias, no solamente a este edificio, porque la iglesia somos las personas que se reunían en diferentes edificios, en diferentes partes, en el mundo entero, que se decían cristianos, que iban a la iglesia el domingo, que tal vez tomaban un estudio entre semana, se van a quedar cuando venga el arrebatamiento de la iglesia por la verdadera iglesia espiritual del Hijo de Dios. Entonces, en la Biblia hay dos iglesias: la iglesia física, que somos todos nosotros los que físicamente llegamos a un edificio. El edificio puede tener el título de bautista, presbiteriano, vida nueva, amistad cristiana, nazareno, pentecostal, carismático, lo que sea, pero eso no es la iglesia de Cristo. Eso es la botella, esa es la iglesia física. La iglesia verdadera son aquellos que en espíritu están sirviendo a Dios en esas congregaciones, y que no son muchos, desgraciadamente. Y mientras nos acercamos al final de los tiempos, muchos me dirán aquel día, cuando Él venga: Señor, yo iba a tal y aparte, o a ese edificio, o a esa denominación, y fui y di mis diezmos, etcétera, etcétera. Y Él les contestará: nunca te conocí, nunca hiciste mi voluntad. Siempre formaste tú tus leyes, tus mandamientos, como la persona que me habló ayer por teléfono de un país diciéndome que si lo bendecía en su nuevo matrimonio. ¿Cómo que en tu nuevo matrimonio? Le dije: ¿por qué nuevo? Sí, porque el anterior no funcionó. Con mi esposa no nos llevábamos bien, nos divorciamos, la dejé, y tengo otra esposa que sí me comprende. Y queremos que usted nos bendiga. Entonces, personas como estas que tienen 10, 15 años, le dije: tú no tienes conciencia de pecado. Tú no te das cuenta que lo que acabas de hacer al haber abandonado a tu esposa, tú estás viviendo en adulterio al haberte casado otra vez. La persona que se queda como víctima, la abandonada, es la que puede rehacer su vida y Dios la puede bendecir. En este caso le dije a este hombre: tú dejaste a tu esposa y ahora te casas con otra y quieres que yo te bendiga. Dije: eres un cínico, porque es la única palabra que se puede adecuar. Es un cinismo tremendo. Señor, bendíceme y vivo en adulterio. Quiero que venga, bendiga a mi bebé, estoy embarazada. ¿Así? ¿Por qué estás embarazada? Es que vivo con una persona, pero quiero que nos eche la bendición. Ya al ratito van a querer agua bendita. Pero esos son los tiempos peligrosos que la Biblia menciona. Daniel vivió tiempos similares hace 2600 años, cuando el rey Nabucodonosor sitia Jerusalén y se lleva cautivos a la mayor parte de los judíos a Babilonia, lo que es actualmente la nación de Irak. Entonces ahí en Babilonia todos los judíos vivieron como 70 años en el exilio, inclusive Daniel. Y el libro de Daniel nos revela secretos profundos, maravillosos, de la forma en la que Dios anhela que nosotros podamos vivir. En el capítulo 2 de Daniel, que hemos visto anteriormente, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Tiene un sueño soñando. Y este sueño
comienza a hablarles a todos los astrólogos, a los magos, a los adivinos, a todas las personas involucradas en el ocultismo, lo cual nos habla que casi todos los imperios del pasado, como los gobiernos del siglo XXI o políticos de la mayor parte de las naciones, siguen consultando a brujos, siguen consultando a astrólogos, siguen consultando porque no saben el futuro de la economía, del abasto del petróleo, de la política militar, etcétera, qué sistema de gobierno es el mejor que pueden usar, si se salen de la democracia y hacen una democracia fingida como es la que se está viendo en la mayor parte de los países ahora, o si regresan al socialismo, o si puede ser mitad democracia, mitad socialismo, otros hasta el comunismo, pero ni siquiera los países comunistas actuales que se dicen comunistas son comunistas, porque el comunismo de ahora no es la dialéctica materialista marxista, que es el comunismo puro. Ahora es una mezcla de comunismo con socialismo, con democracia, con ya no saben verdaderamente qué es el sistema, cuál es el camino que deben andar. Y el rey Nabucodonosor trae a los adivinos y a los astrólogos y les dice, tuve un sueño y quiero que me lo interpreten. Si ustedes dicen que el mundo en el que ustedes pertenecen, de los brujos, la brujería, la ouija, los horóscopos, si realmente ellos tienen algo que decirnos del futuro, díganos el futuro. Y entonces los magos y los astrólogos y los brujos se acercaron con Nabucodonosor y le dijeron, dinos tu sueño y te mostraremos la interpretación. Y Nabucodonosor contestó, ¿verdad? Pues qué fácil la ponen, ¿verdad? Claro que si les doy el sueño, ustedes van a inventar cualquier interpretación. ¿Yo cómo voy a saber que esa interpretación es la verdadera? ¿Saben una cosa? No les voy a decir qué soñé. Ustedes díganme qué soñé y díganme la interpretación. Total que comenzaron a sudar, les dio calentura hasta 40 grados a todos los brujos, astrólogos. ¿Cómo le haremos? No es posible. Y le dijeron al rey, no hay nadie en este mundo, no hay un hombre en este mundo que te pueda decir lo que tú estás pidiendo. Entonces el rey enojado mandó matarlos. Y cuando llegó la noticia a Daniel, que era uno de los oficiales del palacio de Nabucodonosor, entonces Daniel se acercó a Arioc, al jefe de la guardia de Nabucodonosor, y le dijo, espérense, no se apresuren a ejecutar la sentencia de muerte. Voy a acercarme al rey y le voy a hacer una propuesta. Entonces, versículo 16 del capítulo 2, Daniel entró y pidió al rey que le diese a tiempo y que él mostraría la interpretación. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, que eran amigos de él, judíos también, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel recurre a aquello a lo cual todos nosotros debemos de recurrir cuando nos encontramos amenazados, cuando nos encontramos perseguidos, cuando no sabemos qué camino tomar. Jamás llegues a decir en tu vida, estoy desesperado. Siempre que una persona, una oveja se acerca a nosotros los pastores y me dicen, hermano, estoy desesperada, en ese momento nos damos cuenta que la persona con la que estamos tratando es una persona que ya se salió del camino de Dios. Porque dice 2 Corintios capítulo 4, estamos en apuros, pero no angustiados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, la desesperación es un estado emocional en la que te sientes arrinconado y donde tú crees, por el temor que tú tienes de algo que no ha sucedido, que no hay luz, que no hay escapatoria. Es que no sé cómo cambiar a mi hijo, no sé cómo cambiar, me estoy desesperada. O sea, te arrinconas tú misma o tú mismo en un lugar, en una posición en la que no ves la puerta, donde no ves la salida. ¿Y por qué llegas a esa posición? Por el temor y por la incredulidad. ¿Qué dice Filipenses 4, del 6 al 7? Por nada estén afanados. Y la palabra afán, merima en el griego, significa un estado de intranquilidad, un estado de nerviosismo, un estado de estrés, un estado que te va a llevar
a la desesperación y de la desesperación llegas a la depresión. Por nada estés en esta condición, es una orden de Dios, sino que cuando tengas un problema, mi hija, mi hijo, el trabajo, lo que sea, híncate. ¿En quién crees? Yo creo en la Biblia como en la palabra de Dios. ¿De veras? Creo que Jesús es mi Señor y Salvador. ¿De veras? De la boca para afuera. Porque si lo creyeras, harías lo que Dios te manda, para que descubrieras que funciona. Pero no lo haces y llegas primero al pastor antes de haberte hincado delante de Dios. Y cuando llegan con nosotros creyendo que somos dioses y écheme la bendición, les repito, casi ya están pidiendo agua bendita que les echemos. Como oí un pastor en África, no sé dónde, que ya está usando agua bendita, eso sí, nada más la vende en su iglesia. Así estamos en el mundo que estamos viviendo. Entonces, tenemos que entender eso, ¿verdad? Sean conocidas, dice Filipenses 4, 6 y 7. Dale a Dios a conocer, Padre, me encuentro, sí, no te puedo ocultar, Padre, me encuentro, ya estoy llegando a la desesperación de mi hija, de mi trabajo, lo que tú quieras, el problema que sea, Señor, ayúdame, confío en ti. ¿A quién más iré si no eres tú, el Dios Todopoderoso? Tú eres mi castillo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en todas las tribulaciones, mi Dios en quien confiaré. Y Él te sacará del pozo de la desesperación. Pero si tú permites ese estado emocional en tu vida de desesperación, te ahogas. Y ni la oración del pastor, ni aunque se te aparezca San Clodomiro en la mañana, te va a sacar de tu problema. Porque es Dios el único que cambia a las personas y es Dios el que cambia los tiempos y las edades. Él es el que cambia a las personas, las circunstancias. Nosotros no somos dioses. Daniel sabía perfectamente bien que necesitaban ponerse de rodillas. Y es interesante que la Biblia nos muestra que ese es nuestro recurso. Dice el Salmo 34, 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué cosa es la angustia? Es un estado de desesperación, de que te quite el sueño, de que ya andas con la cara desencajada, que ya crees que eso no se va a solucionar. Y si se muere su abuelita, pues que se muera tu abuelita. Déjala que se vaya al cielo ya, que se la lleve el Señor. Y si no se sana esa persona, pues no se sanó, tú no eres Dios. Dios tiene un problema mucho mejor tal vez para permitir que esa persona siga en el hospital. Y si tu hija no ha regresado, pues déjala que allá en la cárcel la vais algún día a visitar. Tú no puedes cambiar a tu hija, encárgasela a Dios, pero tú ten paz por el amor de Dios. Tú ten tranquilidad en tu vida, por nada estés afanada y afanoso. Eso es incredulidad. Y sin fe, Hebreos 11:6, no podemos agradar a Dios. Ahí está. En el momento en que entras a la desesperación y la angustia y el enojo y esto y el otro, ya te saliste del camino y se te vienen los demonios como las abejas africanas. Se vienen a tu vida a atormentarte más, a hacer ese problema, a inflar ese problema hasta que llegues a, ya, me ahogo, sálveme el que pueda salvarme. Llegas al momento en el que ya pierdes toda esperanza y toda confianza en aquel que dice, yo soy tu Dios, que siempre estaré contigo, no te dejaré ni desampararé. Aunque hayas en valle de sombras y de muerte, no debes de tener miedo. Ahí es cuando se muestra la fe. ¿Qué es la fe? Confiar en Dios en medio de problemas que van más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20, hablando Pablo acerca de la oración como parte de la armadura de Dios. Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No sé cuántas veces te has hincado a orar desde que eres cristiano o desde que eres cristiana y tus oraciones solamente yo. Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame. Nunca oras por nadie más que por tu vida, por tus intereses propios
y por tus propias cosas de tu trabajo. No tienes en tu lista de oración a ningún pastor. No tienes en tu lista de oración a ninguna persona que te interese de tu familia que Dios la toque. No la tienes en tu lista de oración. Nunca oras jamás por el presidente de la República y la nación a la que tú perteneces. La Biblia nos manda orar por nuestros gobernantes, orar por nosotros. Y ahí te lleva 10, 15 minutos. Tenemos que tener una lista de 30, 40 personas mínimo, por cada pastor, por sus esposas, por tus hijos, por las personas de tu familia que quieres que las toque Dios. Por eso tu vida está como está, porque no te acercas a Él. Por eso no ves cambios, ni las circunstancias cambian en tu vida, precisamente porque no eres una persona de oración. Aquí, gracias a Dios, que ya estamos, las mujeres de esta iglesia, guiadas por las pastoras, están teniendo reuniones de oración. Me contaba la esposa del pastor Badajoz que 200 mujeres vinieron la última vez. Gracias a Dios por estas mujeres, las bendecimos con todo el corazón. Gracias por ustedes, porque vienen a interceder y porque una oración así en grupo tiene un poder tremendo. Son como 10 bombas nucleares las que se encuentran cuando nos reunimos juntos para orar. Muy bien, ahora vean ustedes que después de todas estas cosas, en el versículo 19 dice la Biblia: entonces, o sea, no antes que hayan buscado a Dios. No es antes que busques a Dios que Dios te va a explicar la predestinación. No es antes que busques a Dios que te va a explicar cómo fue que los ángeles caídos se metieron con las mujeres. Ay, esto no puede ser, hermano, porque los ángeles no tienen sexo. No es antes de que tú estudies la justificación, la santificación, la gracia, los pactos y las doctrinas elementales, el libro de Romanos. No es antes que tengas la A, la B y la C, los cuadrados, los logaritmos y las sumas y las divisiones, que vas a entender cálculo diferencial. Pero así están los cristianos, nos llegan correos: ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y son personas que quieren respuestas de nosotros, y son personas que preguntan sin haberse discipulado. Yo a esas personas les estoy contestando: mira, antes de que te conteste, ¿te discipulas entre semana con alguien? Aparte del domingo, ¿tomas estudios bíblicos? ¿Vives cerca de Dios? Entonces, tú quieres tener respuestas y quieres alegar y quieres preguntar, pero tu vida interior, tu vida espiritual, está muy lejos de tener comunión con Dios. Y Dios no es un genio de la lámpara de Aladino, Dios, que se mueve a nuestros caprichos. Tenemos que pagar el precio de que las rodillas nos crezcan como las rodillas de los camellos, que las tengamos ya hasta con callos, de que tanto tiempo pasamos hincados orando por nuestros hijos, orando por las circunstancias, y después de pararnos y salir de oración, llegar así a todos lados. Aleluya, Dios, gloria a Dios vive. Hermana Panchita, pero ¿cómo es posible? Si usted, su hija, casi le pega en la mañana. Sí, ya lo sé, pero Dios me dijo que se va a encargar de ella. Yo guardo mi paz y aleluya, te alabo y te bendigo, Señor. Esa es la hermana Panchita. Y no, hermano, ya llegué, y mi hermana se fue, y no me puede ayudar. ¡Shh! Ya cállese. Regrésese a su cuarto a orar, regrésese a buscar a Dios, y entonces viene a poner sus peticiones, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Dice el versículo 19, entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Hay un precio para entender los caminos de Dios. Hay un precio para entender las cosas profundas de la Biblia. Hay un precio para poder comprender los pensamientos y los caminos de Dios, que no son nuestros caminos ni nuestros pensamientos. Y es vivir de rodillas, vivir cerca de Dios. Ahí viene la respuesta, ahí viene la revelación, ahí viene la visión. El secreto le fue revelado en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, escuchen la oración de Daniel: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder. Solo el poder para cambiar a las personas es de Dios. Hace unos momentos, en las primeras conferencias, llegaron 3 niños lindos a preguntarme, como 10, 11 años de edad, 3 hermanitos: pastor, ¿qué hacemos para que mi papá se convierta? Y les contesté: orar.
Porque ninguno de ustedes, les dije, ni yo tampoco, no hay nadie que cambie a nadie. Si quieres que tu esposo cambie, si quieres que tu papá cambie, que tu abuela, que tu primo, que tu jefe de trabajo, no hay nadie, porque de Él es el poder. El poder para transformar a un borracho en alguien sobrio, un drogadicto en un hombre trabajador, una prostituta en una mujer trabajadora y una mujer honesta y moral. Dios es un homosexual en una persona normal, una lesbiana en una mujer normal. Solo Dios puede cambiar los seres humanos. Y Él escogió en su soberanía que nosotros colaboráramos con Él orando por esas personas. Así, eso a mí me da mucho descanso, porque cuando tengo un problema, ¿verdad?, en mi casa, o mis hijos, mi esposa, mis primos, lo que sea, yo no puedo cambiar ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni ellos a mí, y siempre les he dicho a mis hijos, ¿verdad?, oremos unos por otros, porque yo tengo muchos defectos, tú tienes muchos defectos, le digo a mi hijo, a mi hija, mi esposa, le digo, dime mis defectos, etcétera, etcétera. Todos somos imperfectos, pero a través de la oración, Dios cambia las circunstancias, y a través de la paciencia. Tenemos el testimonio, ahora que vayamos bueno, cada año, ¿saben?, estamos yendo, ya escogimos, íbamos a Acapulco, ahora estamos yendo a la Riviera Maya, sale hasta más barato, mejores hoteles, gracias a Dios. Y el año pasado que estuvimos en la Riviera Maya, en un hotel precioso, una pareja se acercó y nos dijo, él me dijo, Armando, yo tenía hace 7 meses creyendo que mi esposa no iba a cambiar. Terca como la mula del Antiguo Testamento, me dice. Ya con eso le dije, me dijiste todo. No, y además no sabes, me dice, cotorra, que las guacamayas del Caribe se quedan chiquitas. Y le dije, sí, ¿verdad? Eres un híbrido de cucaracha, le dije. Dice, no sabes nuestro matrimonio cómo estaba. Y Dios, en un mensaje que él escuchó, le mostró eso, que tenía que orar por ella y aguantar el tiempo para que Dios interviniera. Y él entendió el secreto, que en ese tiempo en el que él comenzó a orar aquí, y en ese tiempo fueron 7 meses, en esos 7 meses que él esperó y la aguantó y oró por ella y le hizo el desayuno y la bendijo, etcétera, etcétera, en ese tiempo Dios aprovechó en tratar con ella y en tratar con él también en su paciencia. Entonces Dios está tratando con nosotros, y Dios usa como desatornillador a la esposa o al esposo, o al primo, al cuñado, a los papás, pero son instrumentos de Dios. Dios no puede bajar y cambiarnos, pero usa personas que muchas veces son como jeringas en nuestras vidas, y nos pican y nos pican y nos pican y nos pican. ¿Y qué está haciendo Dios? Trabajar con nuestra paciencia, y está probando nuestro perdón. Nuestro perdón. Porque mientras más te enojas con la persona que te hace daño, más lejos de la gracia de Dios estás. Y mientras más rápido eres en perdonar, y mientras más rápido eres en mantener tu ecuanimidad, tu sobriedad, tu tranquilidad, más se apresura Dios a intervenir y cambiar a tu esposo, cambiar a tu esposa, cambiar a tu hijo, cambiar a tus papás. Pero en ese periodo de tiempo, Dios trata con nuestro corazón. Así que nadie está en el milenio, ni podemos irnos a un lugar donde nadie nos moleste. Estamos en un mundo llenos de lobos. Y las ovejas es el único animal que no se puede defender. ¿Qué está diciendo Dios? Estamos en un mundo donde vamos a ser agredidos, perseguidos, humillados, calumniados, traicionados, y tú nada más haz. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios y tu escudo. El Shaddai. Si pudiéramos defendernos nosotros a nosotros mismos, no nos hubiera comparado con las ovejas, nos hubiera comparado con los búfalos, ¿verdad? Y ahí vas, ahí viene encarregado, ahí viene el hermano a cornear a su esposa. Y ahí viene el hermano encarregado, nomás cuando le hace así las patitas al hermano es porque ya viene pero echando tierra. El esposo ya está con el capote así nada más, esperando el capotazo de la chicuelina, ¿verdad? Si pudiéramos defendernos, hubiera manera que nosotros cambiáramos las circunstancias. Dios no tiene por qué existir, pero Dios quiere que lo descubramos, y que en medio de estas circunstancias descubramos que es cierto, que Él nos defiende, que Él cambia las cosas, pero y mientras las cambia, está trabajando con nuestra paciencia, nuestra integridad,
y nuestro amor. Dios, dice Daniel, es el que, bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, suyo son el poder y la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Shochma o chokma en el hebreo, que significa, escucha, la sabiduría es diferente del conocimiento. Aquí en la vida, cuando no conocemos los caminos de Dios, le decimos a una persona que tiene mucho conocimiento, es un sabio. Le dieron el premio Nobel de Medicina a fulano de tal porque es un sabio. O es un sabio el que descubrió tal planeta o lo que sea, ¿no? Nosotros juntamos la sabiduría con el conocimiento, porque no tenemos una definición específica de la sabiduría, ya que viene de Dios. La sabiduría es la capacidad, apúntalo, o la habilidad que Dios les da a las personas que tienen conocimiento de Él para saber cómo usarlo. Entonces tú puedes tener conocimiento de Dios. Yo sé que maridos amen a las mujeres. Yo sé que tengo que diezmar. Yo sé que tengo que orar por mis hijos. Yo sé que tengo que hacer estas cosas. Tienes el conocimiento. Sabes y conoces muchas cosas de la Biblia, pero no las haces. Entonces, cuando no haces lo que conoces, comienza tu personalidad a desintegrarse. Virgen de Lourdes. Es lo que llaman los psicólogos desórdenes múltiples de la personalidad. O sea, dices una cosa y haces otra cosa. Cuando decimos algo y no lo hacemos, comenzamos a desintegrarnos emocional y espiritualmente. Y muchas personas les llaman esquizofrénicos, con personas que tienen una mente así a la mitad. Son una cosa en el trabajo, otra cosa en la iglesia. Una cosa en su casa, otra cosa con sus amigos. Una cosa cuando están de vacaciones, otra cosa cuando están en la iglesia. Mentes divididas. Una vez es Jorge, pero se pone una máscara y es Manuel con sus amigos. Es borracho, parrandero y jugador. Es San Clodomiro en la iglesia y es hijo del anticristo cuando está fuera de la iglesia. No puede ser. Una persona así es una persona disgregada, desintegrada en sus emociones. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? Que si tú mantienes esta conducta en tu vida de no hacer lo que tú dices y no es lo que se llama integridad, estás integrado emocional y espiritualmente, comienzas a tener problemas mentales. Y te lo garantizo que vas a acabar en el manicure. Aquí en México le decimos manicure al hospital psiquiátrico. Vas a acabar en el psiquiátrico, vas a acabar visitando al psicólogo que te va a empeorar la cosa. ¿Por qué? Si vas al psiquiatra te empeora la cosa, si no es cristiano te empeora la cosa. ¿Por qué? Porque los psicólogos y los cristianos que no son cristianos van a tratar, o la terapia que van a seguir en tu vida va a ser darte pastillas tranquilizantes, que son químicos, para tratar de reducir tu ansiedad, tu neurosis, y estás químicamente siendo controlado, no espiritualmente. Cristo vino a que cambies esa falta de integridad que tienes y no recurras a cosas falsas como las pastillas tranquilizantes, Valium, Prozac, cosas de esas, ¿verdad?, que te acaban haciendo y convirtiéndote en un drogadicto. Entonces, Él viene a poder sanarnos, pero para eso tenemos que ser íntegros y sinceros delante de Él. Ser de una sola pieza en todos lados, para que pueda bendecirnos. Dios odia la hipocresía. Que la palabra Hipócrates en el griego significa poner un actor. La palabra hipócrita en el griego es el actor. De ahí salió la palabra Hipócrates, hipocresía, que significa ponerse una máscara. ¿Quién es un actor? Alguien que finge algo que no es. Está representando un papel que no es él. Es un actor. ¿Y cuántos de ustedes tienen 3 o 4 papeles que representan que no son ustedes con diferentes circunstancias? Eres un hipócrita. Y esas gentes las odia a Dios, porque no hay una persona más abominable ante los ojos de Dios que la que se pone máscaras, porque Dios murió por la gente, y para que la gente pueda ser salvada, la gente tiene que entender que necesitamos ser sinceros y sin mancha delante de Él. Dice a continuación Daniel: Él muda los tiempos y las edades. En otras palabras, Dios tiene el control de la historia, como vamos a ver más adelante en la interpretación de la estatua del rey Nabucodonosor. Dios sabía que el imperio babilónico iba a durar
determinado tiempo. Dios sabía que después de Babilonia vendrían los medos y los persas. Era una alianza para derrocar a los babilonios, tal como la historia lo declara. Y esto fue antes de que todos estos imperios surgieran, porque Daniel vivió en el imperio babilónico, el primero del tiempo de los gentiles. Dios sabía que después de los persas, y lo vamos a ver en la estatua de Nabucodonosor, vendrían los griegos. Alejandro el Magno fue el que venció en la batalla de las Termópilas, que fue la película esa de 300, donde finalmente los persas matan a otros, pero en la realidad fueron los griegos los que derrotaron a los medos persas. Iba Alejandro el Magno a tener el imperio griego, y después el imperio romano, que vendría a conquistar a los griegos, absorbería a Roma la cultura helénica, y comenzarían a través del griego koiné a llenar el Medio Oriente y el imperio romano con el griego, las costumbres griegas, etcétera, etcétera. Los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, vienen de Grecia. Todo esto viene, no se imaginan, todo viene de Atenas y de Jerusalén. El inicio de la historia humana tiene dos baluartes, dos cimientos, Atenas y Jerusalén. De ahí viene todo. La cultura griega, el derecho romano, el derecho legal, las religiones, todo tiene su origen en estas partes geográficas del mundo en que vivimos. Entonces Dios es el que muda los tiempos y las edades. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Ahora, si Dios determina el tiempo, imagínense esto. Yo soy ranchero, voy a sembrar mi maicito. Ahí va, siembro mis semillas de maicito. Que salga ya. Que salga ya. Ya sal. ¿Se imaginan ustedes? Y ando como león enjaulado ahí en mi casa, para ir para... Oye, viejo, me dice mi esposa, ¿por qué? Porque no sale el maicito. Yo quiero que salga ya. Mi esposa, si es cristiana, me contesta: mi amor, los tiempos son de Dios. Es Dios el que determinó cuándo iba a crecer ese maicito. Y en ese tiempo está trabajando con tu paciencia, viejo. Está trabajando con la perseverancia, y tú vas a seguir mientras regando y regando y regando, para que tengas la cosecha, porque los tiempos son de Dios. Dios tiene un tiempo para que te cases. Me quiero casar, ya. ¿Sabes una cosa? Vas a escoger a la persona equivocada. Dios quiere que te cases, pero tal vez si te precipitas y no tienes paciencia para esperar el tiempo de Dios, no es el tiempo tuyo, es el tiempo de Dios. ¿Cómo lo sabes? Porque te va a traer un gansito marinera. ¿Qué vas a saber? Que es un joven que lee la Biblia, que pregúntale si ama a Dios más que a ti, porque si no ama más a Dios que a ti, no merece que te cases con él. ¿Por qué? Porque si no ama más a Dios a ti, tampoco te va a amar a ti, y cuando se encuentre otra mejor que tú. Pero cuando alguien ama más a Dios que a la novia, que al próximo prometido o que cualquier otra cosa, es una garantía de que te va a ser fiel toda su vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Porque los tiempos son de Dios. Hay tiempo de llorar cuando perdemos un ser querido, hay tiempo en las fiestas de reír. Todos estos tiempos pertenecen a Dios, forman parte de la vida. No toda la vida es risa, ja, ji. No toda la vida es... Todo es llorar, reír, sembrar, cosechar, juntar, destruir, edificar, quitar, derribar. Hay tiempo en la vida para todo. Hay tiempo de descanso. En las vacaciones no te lleves la laptop de tu trabajo, por el amor de Dios, Santa Cachucha. Vas de vacaciones, es tiempo de tirarte como lagartija ahí. No pienses en nada, aleluya, gloria a Dios. Yo no sé si vamos a comer la semana para que entran. Yo no sé nada, aleluya. Mis hijos, mira qué bonita la playa, te me corriendo a la playa con tus nietos, con tus hijos, etcétera, etcétera. Disfrutas y no estás ahí, el trabajo y esto y el otro. Ni siquiera puedes disfrutar el tiempo que es de descanso, porque no tienes los tiempos de Dios en tu corazón. Hay tiempos de viajar, en los tiempos de viajar también igual, es conocer, ir a Jerusalén, Nueva York o Canadá, o las rutas de Jamilpa, o las minas de Tasco, o lo que sea. Es tiempo de viajar, de conocer, y me desconecto de todo lo demás, porque es tiempo de eso, es tiempo de conocer y de viajar. No quiero ocupar mi mente en otras cosas, porque Dios me ha programado de esta manera, que disfrute la vida en todo.
Es tiempo de reunirnos aquí el domingo en la iglesia, alabar a Dios. No estás aquí, y mi lavadora, y se descompuso, y mi esposo, y estás aquí. Y todo eso te impide recibir esta palabra, porque tu mente está en otro lado. Es tiempo ahorita, una vez a la semana. Si no tienes otro tiempo más que el domingo, el día que sea, es tiempo de escuchar a Dios en la Biblia. Es tiempo que reflexiones sobre lo que hiciste la semana pasada, lo que hiciste ayer, antier. Es tiempo de que mañana cambies todas estas cosas de ayer y antier, mañana sean otra cosa diferente. Y así vamos de gloria en gloria en Cristo Jesús, porque Él es el que controla la historia. Y dice Daniel en el versículo 21, y pone reyes y quita los reyes. ¿Puso Dios a Hitler? ¿Puso Dios a Saddam Hussein? Yo he tenido este tipo de interrogantes en los debates que tengo con ateos. Son clásicos de ellos, clásicos. Y si Dios es soberano de todas las cosas, ¿podría Dios hacer una piedra más grande que no pudiera cargar? ¿De cuál fumaste, compadre? En primer lugar, el poder de Dios no se mide a través de las fuerzas que tiene Rambo o que tiene Mr. Universo. Y en segundo lugar, si Dios crea una piedra más grande que la que pueda cargar, ¿verdad?, ya no sería Dios, porque eso es ilógico, filosófica y lógicamente. Entonces, así hay mucha gente y Dios puso a Hitler. Dios no lo puso a Hitler. Dios dejó la libertad del pueblo alemán en el hambre que tenían al haberlo abandonado a él y haber oído las mentiras de este dictador que crearía una raza aria, de haber permitido que fueran engañados. ¿Por qué son engañados los que están en las sectas? ¿Dios puso a ese pastor para que engañara a las gentes? No. Dios puso a ese para que la gente esa que no lo busca sea engañada con otros falsos pastores. Porque Dios dice en 2 de Tesalonicenses, envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Una vez le pregunté a unos estudiantes de seminario, ¿cuántos creen que Dios engaña? Todos se quedaron así serios. No, imposible, Dios, pues no conocen la Biblia. 2 de Tesalonicenses 2 dice la Biblia claramente que Dios engaña a aquellos que ya fueron engañados para engañarlos peor y se hundan todavía más, porque rechazaron el conocimiento de la verdad. No se contentaron con conocer la justicia. Entonces, ¿cuál es la tragedia de no creer en Dios? Que acabas creyendo cualquier cosa. Todos aquellos que han rechazado a Cristo acaban en las sectas, mormones, cientología, la calibá, la cabala, filosofías orientales, budismo zen, con pastores como Jim Jones en el 78, que se llevó a la Guyana a casi 1000 personas y les dijo que él era Dios y los envenenó a todos. ¿Por qué permitió Dios esto? Porque toda esta gente no buscaba a Dios, creían que ese hombre era el papá y nunca ellos leyeron ni estudiaron la Biblia. Entonces somos responsables de creernos tantas mentiras. El otro día vi un predicador, ¿verdad?, en la televisión que no puedo creer, agarró la Biblia y la tiró al púlpito, ¿verdad? Dijo que es la línea de poder. Y les dijo a unas personas, a ver, pasen esa línea, y los que pasaban se caían al suelo y comenzaban a temblar en el suelo. Digo, ¿qué es eso, verdad? Circo, maroma y teatro. Ahora, yo estoy en una reunión de esas y me paro y me salgo, porque toda esa gente hasta aplaudieron. ¿Por qué? Porque viven engañados, porque no se dan cuenta realmente de qué es la verdad y qué es la mentira. Y la Biblia, la iglesia se está convirtiendo en un circo de demostraciones de cosas sobrenaturales, porque la gente lo que busca es la emoción y milagros y sanidades y esto y el otro, y cero conocimiento de la palabra de Dios. Dios, dice la Biblia, es el que quita y pone reyes, quita los tiempos, pone los tiempos y las edades, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Y dice, Él revela, versículo 22, lo escondido y lo profundo, y conoce lo que está en tinieblas. ¿Saben ustedes qué es el temor de Dios? A la luz de este versículo, el temor de Dios es saber y tener la conciencia plena en mi vida de que Dios me ve lo que hago cuando estoy escondidas, cuando nadie me ve. Pero como tengo el temor de Dios, entonces no me le escondo. Yo sé que nunca me voy a esconder de Él, y que aunque vaya viajando y me meta a un hotel y nadie me vea, no voy a ver pornografía. No me ve mi esposa, no me ven mis hijos, estoy solo en el hotel. Puedo darme el gusto de la pornografía porque no tienes el temor de Dios.
Pero cuando estemos conscientes de que Dios conoce lo profundo y lo escondido y que no podemos hacer nada a escondidas de Él, tenemos temor de Dios y nos conducimos conforme al temor de Dios. Y Dios nos bendice. ¿Se acuerdan de José? Génesis 37. Llegó la leona de Santa Julia, la esposa de Potifar. Pepinillo, come here, Dios, ven, Pepito, para acá. Aquí, che, le voy a contar un cuento. Como el marido andaba allá en la guerra, ¿verdad? Y José entró al aposento de la mujer esta, y en cuanto ella vio, ¿verdad? Ella, sin temor de Dios, no está mi marido, despidió a todos los negritos que andaban por ahí de eunucos, ¿verdad? Y a todos los sirvientes, ¿verdad? Y que agarra a José del saco, ¿verdad? Ven para acá, Pepillo, te voy a contar Alicia en el País de las Maravillas. Le voy a contar un cuento a mi nene. Y agarró José y de veras, ay, me gustan mucho los cuentos. ¿Eso dijo José? No, ¿verdad? Agarró y se pegó la carrera y se quedó ella con el manto de él. Y se enojó tanto ella que cuando llegó su esposo Potifar le dijo, mira, aquí tengo la prueba de que este sinvergüenza quiso venir aquí a abusar de mí. Y lo metieron a la cárcel y no se amargó. Ahora, ¿por qué José no tuvo relaciones, verdad, con esta mujer? Tampoco nadie lo veía a él. Ella no iba a decir nada, menos él. Iba a quedar un secreto entre los dos. ¿Por qué no lo hizo? A él lo dice en Génesis. ¿Cómo iba yo a hacer esto sin el temor de Dios? Pagó el precio, varios años en la cárcel y salió como gobernador de Egipto. ¿Ya ven? No puede haber la bendición sin antes la convicción de servir a Dios. Dios premia la santidad. Dios ama la santidad y Dios bendice la santidad. Ahora, a continuación, después de que Dios le revela a Daniel la bendición, vemos nosotros que Dios conoce todas las cosas y que Daniel confiesa la verdad final. Cualquier misterio, cualquier asunto secreto, de dónde venimos, quiénes venimos, hacia dónde vamos, quiénes fueron los gigantes del Génesis 6, qué fue lo que pasó en el Triángulo de las Bermudas, qué hay detrás del fenómeno OVNI, quién hizo las pirámides de Egipto, cómo es posible que hace 3.500, 4.000 años haya existido la tecnología para cortar una piedra de 15 toneladas que a la luz de los nuevos ingenieros con sierras que tienen con punta de diamante no han podido ni penetrar esas piedras ni cortarlas como con navaja con la precisión que las cortaron hace 4.500 años con las torres de Egipto, con las pirámides de Egipto, Keops, Kefren y Miserino, las torres de Giza. ¿Quién hizo las ruinas de Machu Picchu en Perú? ¿Cómo es posible que esas piedras de 15 toneladas hayan sido puestas, acomodadas perfectamente bien? Ni con grúas, lo han intentado. Han tratado de imitar con la tecnología moderna que puedan haber hecho esas construcciones. Las de Stonehenge en Inglaterra. ¿Quién hizo esos monumentos de piedras de casi 20 toneladas, una arriba de la otra, en un círculo? ¿De dónde las trajeron en Egipto que no había? Ni siquiera las hay ahora. ¿De dónde salieron esas piedras? ¿Cómo es posible que pueda la gente estar buscando en la ciencia y en la tecnología respuestas y ahí los tenemos? No te dan respuestas. No saben ni cuándo comenzaron las pirámides, ni quién las hizo, cómo pudieron hacerlo eso. Otra pregunta en México, ¿quién les dijo a los mayas? A los mayas, sin calculadora, sin computadora y sin calendarios, ni ninguna otra cosa moderna. ¿Quién les dijo cómo ordenar el año en 365 días? Minutos y segundos. ¿Cómo sin telescopios, calculadoras ni computadoras pudieran los mayas calcular los ciclos lunares? Imposible sin estos instrumentos. ¿Cómo se orientaron conforme a las estrellas? ¿Quién les dio este conocimiento que traspasa las mentes de los sabios del siglo XXI? ¿Quién? La ciencia no tiene la respuesta. La astrología no tiene la respuesta. Los brujos, mucho menos. Hay un Dios que revela los secretos. Y nos muestra que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ya estaba un ángel caído llamado Satanás. Y si Satanás estaba en el huerto del Edén, sus ángeles estaban con él. Los ángeles moraban en este planeta antes que nosotros.
Y solo los ángeles caídos pudieron haberse mezclado con esas mujeres. Solo los ángeles caídos proporcionaron este conocimiento a los egipcios, a los mayas, a los de Inglaterra, a los del Perú, y todas estas cosas que encontramos que la ciencia no puede entender, sabemos que vienen del mundo de las tinieblas, porque es un conocimiento oculto a los seres humanos que a través de la investigación científica nunca lo podrán responder. Y por eso hay la revista que se llama Duda. Y como dijo Teofilito, y seguirán dudando. Y finalmente, dice Daniel en el versículo 23, 22 y 23, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel fue a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios, y le dijo: no los mates, llévame a la presencia del rey, yo le mostraré la interpretación. Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondí: pues claro, pues ¿quién creías? Eso dice. Vean ustedes la humildad de este hombre. Daniel respondió diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Cuando alguien te pregunte: ¿quién conoce qué hay después de la vida? ¿Quién? ¿Los astrólogos? ¿Los brujos? ¿Los adivinos? ¿Quién nos puede decir lo que va más allá de la vida? No hay nadie más que Dios. Y Dios baja del cielo en la persona de su Hijo Jesucristo para revelarnos lo que el mundo no puede descubrir a través de la investigación científica ni de nuestros 5 sentidos. Entonces, todo aquello que va más allá de la ciencia lo encontramos en la revelación espiritual de Dios. Y por eso los ateos se encuentran encajonados. Los astrofísicos ateos, los doctores ateos, los filósofos ateos están arrinconados porque no salen del mundo del empirismo. ¿Qué es el empirismo? No creo lo que no veo, lo que no huelo, lo que no siento, lo que no toco. Si mis 5 sentidos no perciben y no puedo comprobarlo a través de un laboratorio y un experimento científico, no es científico, no lo voy a creer. Se encuentran limitados porque no creen que hay un mundo que trasciende el mundo físico terrenal. Y es el mundo espiritual que nos es revelado en su santa palabra. Y terminamos con unos versículos del Nuevo Testamento en 1 Corintios 2. Y dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque aún hay cristianos que, debiendo ya comer carne, alimento sólido, tienen 10 años, 15 años en Cristo, siguen bebiendo leche. Entonces la sabiduría de Dios es para los maduros, los que han entendido que primero es la santidad y después la revelación. No puedes tú divorciar, querer conocer. A lo mejor eres muy inteligente y tienes un IQ de quién sabe cuántos puntos, de 90, 95 puntos, ¿verdad? Casi llegas a 100. Hasta humo te sale de las orejas. Pero ese conocimiento, si no está acompañado de la santidad, de una vida de pureza sexual, de una vida de integridad, no te sirve el conocimiento. Porque Dios es el que da la sabiduría para que lo puedas usar y te vas a quedar con el puro conocimiento. Y si te quedas con el puro conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces necesitamos el conocimiento ser acompañado del amor por los demás, para que Dios nos pueda revelar los misterios. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas sabiduría de Dios en misterio. ¿Por qué en misterio? Porque no todo mundo entra a la cámara oculta, a los secretos del Altísimo. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos
para nuestra gloria. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a través de la investigación científica. Eso dice, a través del yoga, a través de la meditación trascendental, a través de Walter Mercado. Es el Espíritu Santo. Cristo sube y baja el Espíritu Santo al mundo. Y cuando el Espíritu Santo, cuando alguien recibe a Cristo, el Espíritu Santo entra a tu vida. Cristo ya se fue. El Espíritu no puede estar cuando sube a Cristo. Cristo sube, el Espíritu baja. Entra a tu vida. Y es el Espíritu de Dios, cuando recibes a Cristo, el que nos destapa la calabaza. El que nos arranca las venas. Y comenzamos a ver la vida. Mi trabajo, mi familia, mi esposa, mis hijos. Comienzo a ver todas las cosas, los árboles, el universo. Comienza todo a cobrar propósito y significado. Comienzo a entender quién soy, por qué nací, de dónde vengo, cuál es mi meta final, a qué debo de invertir mi dinero, mi salud, mis pensamientos, qué es lo que debo llenar en mi mente, qué películas debo de ver, qué libros debo de leer. Comienzo a ser transformado por el Espíritu de Dios. Y si no tienes el Espíritu de Dios, nunca vas a entender nada de los caminos de Dios. Vas a seguir dando vueltas en el desierto por 40 años. Y dice la Biblia, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el versículo 11 me encanta. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Ojalá que Sigmund Freud hubiera entendido esto. Mi querido Sigmundcito, el problema del hombre no se encuentra en la psique, por el amor de Dios. No ataques la psique ni los hipnotices a tus pacientes para tratar de arreglar sus problemas a través de la psicología y a través de la psicología personal y la psicología transpersonal y a través de la autoevaluación y todas esas cosas. No está ahí. El problema del hombre es más profundo, es espiritual. Y solo Dios lo conoce. ¿Quién de los hombres? ¿Tú eres un hombre? Sí, son hombres, dice Sigmund Freud. Y tu paciente es hombre, está bien. Entonces, ¿cómo te atreves tú? Ni siquiera te entiendes tú. Sigmund Freud a las 2 de la mañana casi aullaba, gritaba, empapado en sudor, con visiones como Hitler. Veo a alguien, se paraba y su esposa le secaba el sudor. Era una persona neurótica. ¡Qué contradicción más grande! Tratando de curar las neurosis de la gente cuando su propia vida era una neurosis. Entonces, ¿por qué? Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu? Para que yo conozca y pueda ayudar a una persona, tengo que investigar su raíz espiritual. Por eso cuando una persona llega a la consejería con los pastores, oye, mi esposo, olvídese de su esposo, de su hija, doña Panchita, ¿usted cómo está con Dios? ¿Usted lee la Biblia? ¿Usted tiene un tiempo de oración? ¿Usted se disipula? No. Entonces, Dios no le va a arreglar nada. Comencemos con los problemas espirituales que tenemos en el corazón. La raíz de todos tus problemas y de mis problemas están en el espíritu, no en la mente. La mente es afectada por el espíritu cuando dejamos a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tuyo es el poder y la sabiduría. Tú mudas los tiempos y las edades. Tú quitas y tú pones a los gobernantes. Tú conoces lo que está escondido. Tú revelas lo profundo. Contigo mora la luz. A ti, Dios de nuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob, te adoramos y te bendecimos. Porque tú eres el Shaddai. He aquí yo estoy contigo, dice el Señor, no te dejaré, no temas. Saca de tu vida el temor, porque en el amor no hay temor. De donde el que teme vive atormentado, porque el temor es el tormento del corazón. He venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Yo soy tu Dios que nunca te dejaré ni te desampararé. Estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. No temas. Siempre te ayudaré, siempre te podré fortalecer. Solo no te alejes de mí. Así como la rama no puede llevar fruto
si no está unida al árbol, al tronco, así ustedes, separados de mí, óiganlo, nada podrán hacer, porque tú eres nuestras fuerzas, tú eres nuestra protección, nuestro escudo. Tú eres, Señor, el todo de nuestra vida, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Tú eres el que nos sacas del hoyo de la desesperación. Tú eres el que cambias y transforma nuestras circunstancias. Tú eres el que nos llenas de luz y nos muestras y nos dices: esfuércense y sean valientes. Estoy con ustedes. Nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Como estuve con los grandes hombres del antiguo pacto, así estoy yo con ustedes hasta el fin del mundo. Hay muchas personas en este momento que nos oyen a través del internet o a través de la televisión que no han invitado a Cristo a sus vidas, que viven en tinieblas sin entender el propósito y el significado que tiene la vida delante de Dios. Invítalo con esta oración a tu vida y dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que en la cruz Cristo con su sangre pagó por ellos y que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Te bendigo, Señor Jesucristo, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu matrimonio. Dios bendiga tus hijos. Dios bendiga el fruto de tu vientre. Dios bendiga a tus padres. Dios bendiga a tus animales domésticos, tu entrada y tu salida. Dios bendiga los alimentos y las bebidas que mantienen tu cuerpo con salud. Que tú puedas andar como es digno de Dios, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, fortalecido interiormente, fortalecida con el poder de Dios, mediante su Espíritu, y la palabra de Dios more en abundancia en tus corazones. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Les bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria.